¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Les habla Jonathan Azuaje, su facilitador para la asignatura Navegación basada en Performance. Iniciamos. Este módulo comprende lo que es navegación basada en Performance, parte A, y el contenido es navegación basada en Performance, RNAV y RNP o RNAV y RNP, diferencias entre RNAV y RNP, especificaciones RNAV y RNP, sensores de navegación, implantación y beneficios PBN. Objetivos específicos: describir la navegación basada en Performance, PBN y sus componentes RNAV, RNP, establecer diferencias entre RNAV y RNP, donde RNAV viene de Area Navigation y RNP viene de Required Navigation Performance. Describir las especificaciones RNAV y RNP y sus aplicaciones en las distintas fases de vuelo. Describir los sensores de navegación, los cuales son BORD-DME, DME con DME, DME, DME e inercial, GNSS. Describir los beneficios PBN, implantación en ruta, oceánica y continental. En área terminal, lo que vienen siendo las salidas y las llegadas, y en aproximación. La navegación basada en Performance está enmarcada en el documento 9613. También tenemos como marco normativo el documento 9905, que es el Manual de Diseño de Procedimientos RMP AR Approach, que son procedimientos de navegación, performance de navegación requerida. El AR significa autorización requerida o autorización obligatoria. También el documento 9931, que es el manual CDO para operaciones de descenso continuo. Y el documento 9993, que es el manual CCO, que es operaciones de ascenso continuo. Navegación basada en Performance, PBN. Navegación de área basada en requisitos de performance que se aplica a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo designado. En las especificaciones para la navegación, los requisitos de performance se expresan en función de la precisión, integridad, continuidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el contexto de un espacio aéreo particular, la disponibilidad del sistema GNSS o de alguna otra infraestructura de ayudas para la navegación se considera dentro del concepto de espacio aéreo para habilitar la aplicación de navegación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en PBN el PBN se puede implementar en cualquier fase de vuelo, ya sea una ruta, salida, llegada, aproximación, y que sus especificaciones son en función de su precisión, integridad y continuidad, no en función de los sensores. Si bien es cierto, los sensores se puede alternar entre lo que es el GNSS, la navegación satelital, pero no es la única, no depende únicamente del GNSS, sino que también, si la especificación está dentro de una ayuda, una cobertura de ayuda para la navegación aérea, una ayuda BORD-DME, DME con DME, se puede también implementar, claro, salvo ciertas excepciones donde sí depende únicamente del sensor GNSS, que más adelante veremos, lo cual es la fase de aproximación, el Final Approach. Allí solamente se necesita obligatoriamente lo que es el GNSS, que es el que nos da una
cobertura eficiente en una aproximación final hasta 0.3 millas de precisión. Más adelante se verá a detalle esa parte. Navegación PBN. Navegación de área basada en requisitos de performance. Representa el cambio de equipos de a bordo basado en sensores al equipo de navegación basado en performance o rendimiento. Anteriormente, los sensores eran los que marcaban si se podía volar determinada ruta o determinado procedimiento. Debías tener GPS aprobado o, bueno, ya ustedes conocen los procedimientos BORD-ME, que obligatoriamente tienes que tener un equipamiento de BORD-ME y una cobertura de BORD-ME para poder realizarlo. El ILS es otro ejemplo. Pero en el PBN lo que se busca es unificar todos los sensores y que ahora no dependa de los sensores del equipo de navegación, sino en el rendimiento de la aeronave, en el performance. ¿Qué puede hacer tu aeronave? ¿Qué capacidades tiene? Puedes volar una RNAV 5, un RNP 1, un RNP 0.3. Entonces es el cambio de los sensores a el rendimiento o el performance. Los requisitos de performance del sistema ARNAV se definen en función de precisión, integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad. Funcionalidad, bueno, qué tan funcional es, qué tan efectivo es para poder realizar la operación. Precisión, la precisión del confinamiento que tenemos de 10 millas en un ARNAV 10. Una precisión de 0.3 millas en un Final Approach, una precisión de 5 millas en una ruta RNAV 5. La continuidad, bueno, las fases de vuelo que se pueden atender en una salida, en una ruta, en una llegada, en una aproximación, hay continuidad desde su salida hasta su llegada, hasta su arribo. Disponibilidad, tenemos una disponibilidad completa en lo que es el sistema de navegación satelital. En GNSS tenemos disponibilidad global. Donde no la tenemos de repente en zonas de cobertura de ayudas para la navegación terrestre, BORD-ME o DME. Ahí la disponibilidad depende de la cobertura de ayudas para la navegación que tengamos en determinada área. Pero por el otro lado, con el GNSS tenemos una disponibilidad global. Finalidad. La OASI ha elaborado una serie de actividades dirigidas a la implementación del sistema ATM global, con el fin de satisfacer las necesidades relacionadas con el crecimiento del tránsito aéreo, armonización global y la interoperabilidad. La OASI siempre ha buscado que haya una estandarización, que se hable un mismo idioma, que haya una armonización a nivel global. La armonización y la interoperabilidad buscan la homogeneidad de los equipos que puedan satisfacer los requisitos establecidos para la navegación aérea, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aéreas. Siempre la seguridad tiene que ir de primera. Seguridad operacional. Concepto PBN. La navegación basada en performance o capacidad o rendimiento o desempeño. Se pueden encontrar cualquiera de estas traducciones que significan lo mismo. Es la traducción al español de lo que a performance se refiere. Especifica los requisitos de performance del sistema ARNAV para las aeronaves que operan dentro de una ruta ATS en un procedimiento de aproximación por instrumento o en un espacio aéreo designado. Concepto ARNAV.
Método que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación referidas a una estación, aquí hablamos de las radioayudas, o dentro de los límites de las capacidades de las ayudas autónomas, como la navegación inercial, o en una combinación de ambas. Aquí se aclara que la navegación ARNAV se puede realizar basándose en sistemas en tierra, radioayudas, espaciales, GNSS o autónomas, la navegación inercial. Concepto RNP. Estado de la performance de navegación necesario para operar dentro de un espacio aéreo. Este concepto de navegación confina a las aeronaves dentro del valor de precisión asociado. El RNP es lo mismo que ARNAV, solo que ahora se hace más énfasis en el valor de precisión. Entonces, ¿qué significa PBN? Que las aeronaves hoy en día vuelan de acuerdo a su capacidad de navegación. Resulta que PBN es la combinación de ARNAV más RNP, que ARNAV y RNP vienen siendo lo mismo, prácticamente, salvo una gran diferencia, que ya veremos cuál es. Acá tenemos lo que ha sido la navegación convencional, la que nos acompañó hasta hace poco, que era la única que dependía de ayudas terrestres, donde una aeronave parte de una radioayuda, una trayectoria hacia la siguiente, un radial, y luego una combinación de diferentes radiales tenían unas intersecciones y de ahí podía seguir hasta su aeropuerto de destino, teniendo una trayectoria no la más directa, pero sí la más adecuada en función de la cobertura de ayudas para la navegación que se encontraba en su trayectoria, en su ruta. Navegación de área en ARNAV, ahora tenemos cobertura de ayudas para la navegación en tierra, pero no depende, juro, no depende obligatoriamente de que tenga que pasar por las ayudas. Sigue teniendo la cobertura, pero ahora las trayectorias son un poco más directas. No tienes que llegar hasta la ayuda, solamente necesitas tener la cobertura para poder trazar tu trayectoria. No tienes que interceptar ningún radial como tal, por decirlo. Y también cuentas con lo que es la navegación satelital, que te está dando una cobertura más amplia y puedes también complementar esta ruta. Ahora en RNP es igual, también tengo una cobertura para la navegación, depende un poco más de lo que es la navegación satelital y tengo ciertas capacidades adicionales que me confinan más, un poco mayor de confinamiento, de precisión, y al no ocurrir valor de precisión, al no cumplirse, el sistema de señales indica que algo ocurre para que se tome alguna acción. Diferencias entre ARNAV y RNP. Resulta que cuando vemos una ARNAV 1, que el 1 significa que tengo una milla náutica de precisión de mi eje de trayectoria central, yo puedo desviarme hasta una milla de este eje. El 95% del tiempo estaré dentro de esta zona de una milla hacia ambos lados. Al igual que en RNP también tengo una línea central de trayectoria y de esta trayectoria también me voy a alejar máximo hasta una milla con un 95% del tiempo donde voy a permanecer dentro de esta zona de la ruta o de la trayectoria como tal. Es prácticamente lo mismo en este aspecto, en este sentido. Ambas me dan una milla. Si es una RNP1 es porque tengo una milla de confinamiento con mi eje de trayectoria. Si es ARNAV 1 es porque también tengo una milla de confinamiento.
Lo único que cuando yo me salgo en una ruta ARNAV 1, me salgo de esta milla, estoy por decir a 1.2 millas, no pasa nada. Si hay un sistema de vigilancia, un ATC, un servicio de tránsito aéreo, que tenga cobertura de radar y vea que la aeronave se está saliendo se está alejando de su eje de trayectoria, le va a indicar, capitán, confirme, lo observo desviado. Y ahí él verá, validará si está ocurriendo algo o no. Pero si su equipo le dice que está bien, que está en su ruta y el radar lo observa desviado, es porque está pasando algo. Hay una diferencia entre su valor de precisión, pasó algo y no le está dando el, no le está dando la precisión que la aeronave debería tener en esa fase de ruta. En cambio, cuando el RNP, estoy en RNP y me salgo de este valor de confinamiento, ocurre alguna alerta al piloto que le indica que algo está ocurriendo, que algo está pasando, te estás saliendo de tu cobertura, estoy perdiendo la integridad. Esta es la diferencia más marcada, la diferencia principal que tenemos entre ARNAV y RNP. El ARNAV no me da ninguna alerta, el RNP sí le alerta al piloto cuando algo está ocurriendo, cuando hay algún error o ya no tengo la capacidad de precisión que debería tener, en este caso de una milla, porque es una RNP1. Es importante resaltar que el piloto debe notificar al ATC toda pérdida de la capacidad RNP, alertas de integridad o de pérdida de navegación, juntamente con el proceder propuesto, lo que la tripulación requiere en función de la pérdida de su capacidad. Si por alguna razón no puede cumplir los requisitos de la salida o llegada RNP1 básica, los pilotos deben avisar al ATS lo antes posible. La pérdida de capacidad RNP incluye toda falla o suceso que haga que la aeronave ya no pueda satisfacer los requisitos RNP. Entonces, cuando el piloto tenga la alerta de que ha perdido su integridad RNP en su equipo de navegación, debe notificar automáticamente y adicional tiene que informar qué es lo que desea, si desea que le den vectores, si desea cambiar a un procedimiento convencional o a una ruta convencional, debe notificar lo que requiere en función de la deficiencia que ahora tiene, que ya no puede cumplir con su especificación RNP. Aplicación de navegación. Para poder aplicar lo que es PBN, debemos contar con una infraestructura de ayudas para la navegación aérea, tener definidas cuáles serán las especificaciones de navegación aplicadas para el procedimiento como tal y luego sí podríamos aplicar lo que es la navegación PBN. Las especificaciones de navegación expresan en detalle la performance requerida del sistema ARNAV, las funcionalidades de navegación que el sistema ARNAV debe tener, funcionalidades como de repente si se requiere un RF, un segmento Ready to Fix, se especifica que esta funcionalidad debe estar utilizable para este procedimiento, por ejemplo. Los sensores de navegación que deben estar integrados al sistema ARNAV. En el caso de un RNP Approach, se requiere que el sensor primordial, el sensor que debe estar activo, sea el GNSS, por ejemplo. De hecho, en las cartas ustedes pueden ver cuando aparece en un procedimiento de aproximación, indica GPS requerido. Y los requisitos de la tripulación, las habilitaciones y aprobaciones que la autoridad aeronáutica determine que tienen que tener para poder ejecutar dichos procedimientos o rutas establecidas dependiendo de la especificación que aplique.
Una especificación para la navegación es una especificación RNP o bien una especificación RNAV. Una especificación RNP incluye el requisito de vigilancia y alerta de la performance de a bordo y se designa como RNPX, donde X es un valor de precisión asociado con el rendimiento de navegación. O sea, acá en RNP tenemos un, un requisito de vigilancia y alerta. Esta alerta que observamos en las láminas anteriores que indica a la tripulación que se está cumpliendo o no su valor de precisión designado como RNPX. X, el valor de precisión, RNP1, 1 milla de valor de precisión, RNP2, 2 millas. Eso es lo que significa esa X. Una especificación RNAV no incluye el requisito de vigilancia y alerta de la performance de a bordo. Y de la misma manera se designa como RNAV-X. La diferencia acá es que en el RNAV no se incluye este requisito de vigilancia y alerta, pero de igual manera la X designa su valor de precisión. Una RNAV 5 determina la precisión que es de 5 millas con respecto a su eje central de trayectoria. Una aeronave aprobada para una especificación RNP no está automáticamente aprobada para todas las especificaciones RNAV. Del mismo modo, una aeronave aprobada para una especificación RNP o RNAV que tiene un requisito de precisión estricto, por ejemplo, una especificación RNP 0.3, no está automáticamente aprobada para una especificación para la navegación que se tenga un requisito de precisión menos estricto, como un RNP 4. Cuando una aeronave está aprobada para un RNP, por ejemplo un RNP 1, no quiere decir que está obligatoriamente aprobada para un RNAV 1. Porque se malinterpreta, se malentiende de que, ok, tengo RNP, el RNP me da una alerta, es lo mismo que RNAV, lo único que el RNP me da la alerta. Y como tengo aprobado RNP 1, de manera indirecta también estoy aprobado a RNAV 1, no. Tiene que tener especificaciones aprobadas para cada una. Tiene que tener el requisito de la aprobación para cada una. Y el mismo ejemplo que se coloca acá, si una aeronave está aprobada para un RNP 0.3, que me da un confinamiento y un valor de precisión de 0.3 millas, no quiere decir de que automáticamente por estar aprobada un RNP 3, está también aprobada para un RNP 4 que es menos estricto. No funciona de esa manera. Si tengo solamente la aprobación RNP 0.3, solamente puedo hacer procedimientos donde la especificación es de 0.3. Si solamente es la única especificación que tengo aprobada. Para poder volar una ruta RNAV 4, un procedimiento RNP, RNAV 4 no, RNP 4, o un procedimiento o ruta RNP 2, RNP 1, tengo que tener obligatoriamente aprobadas estas especificaciones de navegación. No quiere decir que porque tengo 0.3 solamente puedo hacer todos los RNP y todos los RNAs porque el RNP 0.3 es más preciso. No se trata de eso. Así no funcionan las especificaciones y las aprobaciones para cada una. Tienes que tenerla de manera individual. Entonces, para la aplicación de navegación necesitamos una especificación de navegación, una infraestructura de navegación. Esta especificación tiene que tener su valor de precisión asociado definido, el cual tiene que corresponder al valor de precisión de la aplicación de navegación. Especificaciones de navegación. En RNAV no tenemos requisitos de vigilancia de la alerta y alerta de la performance de a bordo, y en el RNP sí incluye este requisito de vigilancia y alerta de la performance a bordo. La infraestructura de ayudas para la navegación aérea con la que contamos en PBN
tenemos la BOR para la navegación borde ME, donde no depende de la interceptación de radiales, sino de la cobertura, donde se encuentra, el ángulo, la interceptación de cobertura de dos BOR, por ejemplo. En cualquiera de los casos se puede realizar la navegación BOR. También tenemos la navegación en función de la infraestructura DME. La navegación DME, cuando tenemos de repente 2 DME, si me indica que la aeronave se encuentra a determinada distancia de un DME y a determinada distancia de otro DME, hay dos posibles posiciones donde se encuentra. Por ejemplo, estoy a 30 millas del DME 1 y a 20 del DME 2. Tengo dos posibles lugares donde me puedo encontrar. Por eso es que es necesario un tercer DME. El tercer DME es el que va a descartar cuál de las dos posiciones donde se encuentra la aeronave. Cobertura borde ME, una trayectoria, tengo la cobertura, realizo la navegación. Cobertura DME con DME, tengo diferentes DME posicionados en diferentes lugares, y donde converge la distancia de los diferentes DME, él determina su posición. Claro, aquí hay una serie de reglas, que los DME tienen que estar ubicados de determinada manera, con ciertos ángulos entre ellos para poder hacer el cálculo de posición. Infraestructura, en este caso de GNSS, la navegación satelital. Ok, el GNSS está conformado por los diferentes sistemas de posicionamiento, como el GPS estadounidense, el GLONASS de la Federación Rusa, el Galileo, que es europeo, de la Unión Europea, el Beidou, que es chino. Estos son sistemas de posicionamiento. Global Navigation Satellite System, de viene el GNSS. El GNSS lo que busca es englobar todos estos diferentes sistemas de posicionamiento para que las aeronaves dependan ahora de, ok, no es que tengo GPS aprobado, no es que tengo GLONASS aprobado, sino que tengo GNSS aprobado. Cualquiera de estos sistemas me funcionarían para lo que es el GNSS. Hablemos del sistema de navegación inercial, que es parte de los sensores de la navegación basada en performance asociado al DME. El sistema de navegación inercial se utiliza como sistema de navegación primario en los aviones comerciales. Se llevan tres aparatos diferentes que actúan de manera interdependiente para proporcionar una lectura media altamente precisa. Este fue, digamos, que los inicios de lo que fue ARNAV. Las rutas ARNAV 10 que se usan a nivel oceánico iniciaron con lo que es la navegación inercial. Dentro del inercial hay unos acelerómetros, hay unos giróscopos y acelerómetros que registran cualquier movimiento del avión en los tres ejes. Esos cambios son convertidos en datos posicionales y presentados en la cabina. Como se observa acá en la pantalla, indica su posición, grados norte, grados whisky, y cualquier viraje que se realice en cualquiera de los tres ejes, ya sea a través del alabeo, del cabeceo, de la guiñada. Estos movimientos con los acelerómetros y giróscopos que se encuentran incorporados en la aeronave, ya sean mecánicos o electrónicos, estos movimientos se registran y la aeronave puede determinar con mucha precisión
cuál es su posición. Una precisión a tal nivel de que al cabo de una hora después que la aeronave se calibra, bueno, la aeronave se calibra su posición en tierra. Antes de iniciar su rodaje, tienen que colocarse las coordenadas del avión para poder calibrarla. Y es una calibración, digamos que similar para poner un ejemplo, con la calibración que el teléfono te pide cuando eh, vas a configurar alguna aplicación de posicionamiento. Puede ser, creo que Maps te pide una calibración. Eh, es algo similar lo que ocurre con los aviones. Te pide una calibración y esta calibración luego, cualquier movimiento que se registra, te traslada el movimiento del avión, indica su posición en función de los equipos que tiene a bordo. El presentador de la cabina muestra la posición actual del avión en grados y minutos de longitud y latitud. Asimismo muestra la distancia en millas náuticas hacia el siguiente punto de ruta, como se observa acá. El pequeño teclado permite a la tripulación insertar las coordenadas de los siguientes puntos de verificación o puntos de recorrido o waypoint. Esta navegación inercial va acoplado al DME, entonces cuando hay cobertura de DME, ella automáticamente se va acoplando y se va actualizando por su posición. Y el grado de precisión es de tal nivel de que después que se calibra la aeronave en tierra, y si solamente dependiéramos de la navegación inercial, inhibiendo cualquier otro sensor de cobertura que actualice la posición del avión, al cabo de una hora de su calibración a una hora de vuelo, la aeronave tendría un margen de error de 1 milla náutica de desviación lateral. Entonces es muy preciso este sistema de navegación inercial. Vamos al equipamiento RBCM, que es llenado en el plan de vuelo. Estos son los códigos que ustedes ven en la casilla 18, y cada código corresponde a una especificación para la navegación y va asociado con los sensores que acabamos de presentar: sensor GNSS, DME con DME, BOR DME, DME con inercial. Cada número corresponde a un sensor y cada letra corresponde a una especificación. Tenemos para lo que es rutas oceánicas y remotas un ARNAV 10, el cual solamente está designado como Alfa 1. No hay especificaciones, no hay sensores como tal específicos para el ARNAV 10. Solamente uno es el correspondiente, el código para lo que es ARNAV 10, al igual que RNP4, que también se usa a nivel oceánico y remoto. Tenemos Lima 1, no hay Lima 2, no hay Lima 3, no hay Lima 4. Cualquier plan de vuelo que llegue con un Lima 2, Lima 3, automáticamente va a ser un error en el procesamiento del plan de vuelo si es un sistema automatizado. Y si no lo hay, pues debería corregirse. En ruta continental tenemos desde ARNAV 1, pasando por ARNAV 2, hasta ARNAV 5. Y los sensores, aquí sí nos ampliamos un poco, ahora tenemos más códigos. Tenemos para las ARNAV 5, las rutas ARNAV 5, que son las rutas continentales que usamos acá en la firma de Ketía y que también se usan en la región Sudamérica. La especificación es Bravo y va desde Bravo 1 hasta Bravo 5, donde Bravo 1 indica que tiene todos los sensores aprobados, todos los sensores permitidos, en este caso GNSS, DME con DME, BOR con DME, DME con inercial. Cuando tengo todos estos sensores, no tengo que colocar cada código, sencillamente coloco Bravo 1 y los engloba todos. De igual manera, si coloco Bravo 1, Bravo 2, estoy redundando y también va a ser un error en el procesamiento del plan de vuelo. Si tengo GNSS o si tengo solamente DME con DME y coloco Bravo 3
y adicional coloco Bravo 1, también estoy cometiendo un error y este error se va a ver reflejado en el sistema, va a indicar que hay un error, no hay concordancia con los datos, porque si tengo solo Bravo 3 no tiene sentido que tengo Bravo 1. O si tengo Bravo 1 debería colocar Bravo 3 porque se supone que el Bravo 1 los engloba todos. ¿Qué pasa? Si tengo Bravo 2, Bravo 3, Bravo 4, Bravo 5, no tengo que colocar cada uno de manera independiente. Tengo que colocar el Bravo 1 que los engloba a todos. Si de repente me falta alguno de ellos, no tengo el borde ME, coloco Bravo, ahí sí coloco Bravo 2, Bravo 3 y Bravo 5. ¿Por qué? Porque tengo GNSS, DME con DME, DME con DME con INESET, pero me falta este. Por lo tanto, el Bravo 4 no lo coloco, Bravo 1 tampoco. Si coloco Bravo 2, Bravo 3, Bravo 5 y Bravo 1 también estoy generando error. Ahí sí coloco 3, que es Bravo 2, Bravo 3 y Bravo 5. Tengo también Arnaf 2, 2 millas de confinamiento, también sensores. En este caso no tengo borde ME, solamente cuento con borde ME para lo que son las rutas Arnaf 5. El resto de las especificaciones de los sensores que se requieren van a ser GNSS, DME con DME y DME con inercial. En el caso de Arnaf 1, bueno, también tengo Delta 1, 2, 3 y 4. En área terminal, lo que son las salidas normalizadas por instrumentos y las llegadas normalizadas por instrumentos. Tengo Arnaf 1 y RNP 1. Para Arnaf 1 es el mismo sensor Delta, los mismos códigos Delta, desde el 1 hasta el 4. Y para RNP1 el código es Oscar. Oscar 1, 2, 3 o 4 dependiendo de cuáles son los sensores que tengo probados. Ahora bien, con RNP Approach, esto es ya para las aproximaciones. Necesitamos un RNP Approach. El sensor, aquí no especifica ninguno de estos porque ¿qué pasa? Con el sensor que voy a trabajar en el RNP Approach va a ser siempre el GNSS. Entonces Sierra 1 determina que tengo RNP Approach aprobado, en este caso solamente el NAV, navegación lateral. Y para poder realizar aproximación RNP Approach con varo BNAV, o sea, para una aproximación que me permita el NAV BNAV, navegación lateral, el NAV y navegación vertical BNAV, requiero de un varo BNAV, un varo altímetro, certificado que me dé la senda de planeo, digamos, o la navegación vertical. En este caso, el sensor, observen como el 1 es el más completo en todos estos casos, pero aquí no. En el caso de los Sierras, que es para el RNP Approach, el Sierra 2 es el más completo, el que me da el NAV-BNAV. El Sierra 1 solamente me da navegación lateral. También tengo el RNP AR Approach, que en el caso de la informática aún no tenemos procedimiento RNP AR, pero al momento de diseñarse, existen los RNP AR Approach con autorización requerida, con RF, que es Ready to Fix, una terminación de trayectoria, que hace una especie de arco, una especie de viraje. Y está el RNP Approach sin RF, sin segmento Radius to Fix, que sería Tango 1, Tango 2. Aquí sí el más completo sería el Tango 1. La única excepción es el Sierra, que el Sierra 2 es el más completo. Estos son los códigos que se colocan en la casilla 18. Para poder colocar estos códigos en la casilla 18, tengo que colocar en la casilla 10 Romeo, que significa que tengo PBN aprobado. Y si tengo GNSS aprobado, alguno de estos sensores o los 1 que también de manera implícita está el GNSS, tengo que colocar en la casilla 10 Golfo, que significa GNSS aprobado. En el diseño de rutas, el escenario con el cual contamos es que tenemos las salidas o SITs que van desde un Arnaf 1 o RNP 1. También aquí entran las Arnaf 2 y RNP 2. La salida lleva la aeronave desde una pista hasta una estructura de ruta. En la ruta, aquí se ejemplifica con un Arnaf 5, pero también tenemos rutas oceánicas con Arnaf 10, RNP 4. Las continentales son Arnaf 5, Arnaf 2, RNP 2.
Y cabe contar que aquí en Venezuela y en la región SAM, todas las rutas que existen son ARNAV 5. Todas las rutas PBN que en la actualidad hay son ARNAV 5. Las ARNAV 2 las implementaron en Estados Unidos, en ARNAV 2 en Europa. Tengo entendido que también hay RNP2 y ARNAV 2, al igual que las ARNAV 5. Pero acá se ha estandarizado en la región SAN y solamente tenemos ARNAV 5 en toda la región de Sudamérica. Para las llegadas, las arrivals o las STAR, tenemos también ARNAV 1, RNP1, de igual manera ARNAV 2 y RNP2. Observen cómo para las llegadas y para las salidas el equipamiento es el mismo el que se requiere para las llegadas y para las salidas. ¿Qué es lo que hace una llegada, una STAR? Enlaza una aeronave de una estructura de ruta a un procedimiento de aproximación. Y luego tenemos para la fase de aproximación un RNP Approach, un RNP AR Approach. AR con autorización requerida u autorización obligatoria. El RNP Approach, ya acá sí se requiere una especificación de un RNP 0.3, que es el que me da el confinamiento necesario para poder realizar una aproximación de manera más segura. Acá se observa cómo la aeronave, dependiendo de la fase en la que se encuentra, aquí se grafica que viene en su ruta, en este caso una ruta de 2 millas, puede ser una ARNAV 2 o RNP2, y cuando entra ya a la fase terminal, a la fase de la llegada, su confinamiento, su nivel de precisión se va achicando ya a 1 milla. Para este caso se ejemplificó, fue con una RNP2, viene en una ruta con una RNP2 de 2 millas, luego llegar a la fase terminal se reduce a un RNP1, se reduce a una milla. Este cambio de ruta a terminal, la aeronave lo realiza de manera automática. Y automáticamente cuando ve que va entrando a su siguiente fase, cuando inicia su descenso, ya va cambiando a terminal y achica su valor de precisión. Luego cuando ya está en la aproximación y va a llegar al final approach, a la aproximación final, la aeronave automáticamente pasa de 1 milla a 0.3 millas. Este Final Approach la aeronave lo toma a partir del FAF, del Final Approach Fix, hasta el Miss Approach Touch Waypoint, al punto donde decide, si el piloto decide, si tiene campo a la vista para completar su aproximación visual, o si no ve el campo, deberá irse al aire a hacer el Miss Approach, el procedimiento de aproximación frustrada. Es importante saber que en el caso de los vuelos directos o los vectores que se dan a las aeronaves durante algún procedimiento, es válido que el ATC de directos o de vectores no es que obligatoriamente la aeronave tiene que hacer todas las fases del procedimiento. No. Se puede realizar, dar vectores a algún fijo, algún directo, pero este directo tiene que darse máximo hasta un fijo que se encuentre antes del FAF. Puede ser un IF, un fijo intermedio, o un fijo que se encuentre entre el IF y el FAF. No se puede dar al FAF porque, como verán, acá la aeronave ya se configura automáticamente, y si damos un fijo, un directo hacia el FAF, no daremos oportunidad al equipo, a la computadora, para que haga este cambio de área terminal al FAF. No se hará, o sea, podemos generar un problema aquí en este cambio y la aeronave no puede realizar esta transición de manera adecuada. Entonces, lo que se recomienda es que el directo sea hasta un fijo que se encuentre antes del FAF, para que haga su cambio de configuración sin ningún problema.
Luego del approach, en el caso de que la aeronave no tenga campo a la vista, el piloto no tenga campo a la vista, él hará el miss approach. En este miss approach ya el valor de precisión se amplía a 1 milla. En el miss approach ya tenemos valor de precisión de 1 milla, se amplía de 0.3 a 1 milla. Para la implantación tenemos que seguir una serie de pasos, como lo es la planificación de estas rutas y procedimientos, luego el diseño. Luego del diseño vendría la validación, donde aquí se pone a prueba, se comprueba si efectivamente cumple o no cumple, o si es eficiente, efectivo estas rutas y procedimientos. Y luego de esta serie de pasos, ahora sí se implantaría lo que son las rutas y procedimientos PBN. Objetivos estratégicos de PBN, bueno, pues garantizar la seguridad operacional, ampliar las capacidades existentes, las capacidades de rutas de espacio aéreo, las capacidades ATS de los servicios de tránsito aéreo y las capacidades de la aeronave, de la performance de la aeronave, eficiencia en las operaciones aéreas con rutas más directas, más seguras, mejoramos la eficiencia. Medio ambiente, acá el medio ambiente se ve beneficiado con la reducción de emisiones de CO2 con rutas más directas. Tenemos menor consumo de combustible, al igual que las aeronaves también aprovechan su performance para poder mejorar sus capacidades de consumo. Acceso, es necesario que la comunidad aeronáutica tenga acceso a estas capacidades, a estos procedimientos. Se tienen que diseñar procedimientos que satisfagan las necesidades de la comunidad aeronáutica. Para tener un espacio aéreo fuerte, es necesario que haya un CNS, ATM, CNS Comunicaciones, Navegación y Vigilancia, ATM Gestión de Tránsito Aéreo. Es necesario que haya un CNS fuerte, donde de repente si tenemos deficiencia en la vigilancia ya sea por radar, ADS Bravo, multilateralización, el sistema con el que se cuente de vigilancia, lo demás sea eficiente. Tenemos un equipo ATM, un personal ATM eficiente con las capacidades y en cuanto a personal, capacitación. Tenemos buenas comunicaciones, radiocomunicaciones para prestar el servicio. Y hay una adecuada implementación de lo que es PBN, rutas, procedimientos diseñados para que de esta manera esta debilidad que se tiene en vigilancia se compense. Cuando no tenemos una adecuada cobertura de vigilancia, es necesario que los procedimientos que simplemente sean RNP para que si ocurre alguna incidencia en sus capacidades de navegación, la tripulación puede identificarlo y alertar por medio de las radiocomunicaciones al personal ATS, que tomarán de manera conjunta acciones con la tripulación en función de lo que el piloto requiera. Si el piloto requiere vectores con vigilancia, si requiere vectores para llevarlo a la pista, se le indican vectores. Si quiere cambiar de navegación a una navegación convencional, o si quiera cambiar a navegación visual, es válido dependiendo de la fase de vuelo donde se encuentre y del espacio aéreo donde se encuentre. Entonces es necesario que haya un espacio aéreo fuerte con las capacidades CNS-ATM lo más óptimas posible. Beneficios: menor necesidad de rutas y procedimientos en función de sensores específicos
ahora será en función de las capacidades. Uso más eficiente del espacio aéreo como consecuencia de trayectorias más directas. Incremento en la capacidad. Operaciones aéreas más eficientes. Reducción de carga de trabajo para los controladores y pilotos. Y así finaliza este módulo correspondiente a PBN parte A. En este módulo hemos visto lo que es PBN, la navegación basada en performance, RNAV y RNP, las diferencias, donde la principal radica en que RNP incluye un requisito de alerta y monitoreo de la performance a bordo, mientras que RNAV no la incluye. Las especificaciones para las diferentes fases de vuelo, tanto en RNAV como en RNP. Los sensores, los cuales son el sensor BORD-DME, sensor DME con DME, DME e inercial y el GNSS. La implantación y beneficios de la navegación basada en performance. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por haberme prestado su atención. Hasta luego.